caballeros, con ustedes, cordial saludo. Tengan todos ustedes. Bienvenidos, brindis. Brindis, por favor, brindo por la vida. Brindo por la vena por la cual circula la vida. Brindo por ustedes, brindo por esta gaseosa negra. Véame la forma, ¿no?, del vaso. Vea cómo se congela en la parte de abajo. Qué interesante. De aquí podemos sacar bastantes simbolismos. ¿Qué tal las burbujitas en el vaso congelado? Si está frío. ¿Ah? ¿Qué tal ese efecto visual? ¿Por qué el vaso negro en la parte de abajo negra? ¿Por qué se forman burbujitas en la gaseosa? Para hablar simplemente de todo el mundo de la cimentación. Sí, vámonos a ese mundo, por favor, arquistas, constructores. Hay que hablar de la cimentación. Qué buenos son los elementos. Pueden ser elementos horizontales, ¿no? Pueden ser elementos verticales, ¿no? Los que se vayan a poner. Ojo, en los cimientos, elementos verticales, elementos horizontales, por favor. Bueno, pero hay que determinar posturas. Mira, pongámosle una postura. Si nos vamos con zapatas. ¿Qué son las zapatas? ¿Qué son las zapatas? Que no son las... Sí, siempre el chiste de las azafatas. No, no se parecen. Las zapatas no son las azafatas. Venga, pero es un buen chiste para los muchachos de 18 años que se motivan en construir su vida hacia arriba. Mira, las zapatas las puedes encontrar tranquilamente en una excavación, en un punto donde se va a construir una tierra. No se va a construir una tierra, se va a construir un cimiento. Vámonos a construir un cimiento. Entonces, y el cimiento va a soportar el muro. El cimiento soporta el muro. Y ahí vamos, solo se va a excavar en un punto y se va a construir el cimiento, se va a excavar. Excavación, muchachos. Y el proceso de la excavación es muy técnico. Sí, entonces nos vamos por la técnica en la excavación y para llegar al cimiento. Una cimentación, un cimiento. Tipos de cimiento, hágame el favor. ¡Ja! Se pueden hacer zanjas necesarias para marcar el terreno. Se pueden hacer zanjas para marcar el terreno, para perímetro, para darle perimetraje. Métale perimetraje a esta zona, a este terreno. Ya sabemos, póngale zanjas. Dale el rayado, puras zanjas. Sí, es que se puede, eso ocurre. Para luego poner todo en su sitio. Es todo en su sitio. Mira, pues, íbamos a hablar de zapatas, pero es que también hay que ponerle perimetraje a la tierra. Hay que ponerle tacos, hay que ponerle estacas en las esquinas. Sí, claro que sí. Es que resulta que estas estacas van a limitar el terreno, delimitar el terreno, colindantes. Entonces son elementos colindantes, bueno, listo. Es que se pretende eso, colocar en cada esquina una estaca, tiki, con unas medidas, claro, 30 centímetros de altura, por favor. Tiki, son clavados, están ahí delimitando el terreno, el perímetro. Y luego vamos a ponerle más estacas, más hundidas, más chiquitas en cada una de los ejes X y Y. Entonces en cada esquina vamos a poner visualizar X y Y. Entonces nos vamos por la vertical, 1 metro, de la esquina, clavamos la otra estaca. Y nos vamos por la X y clavamos también otra estaca. Entonces queda cada esquina con sus X y Y. Eso para darle un realce a cada esquina. Porque después, a partir de
unos trazos a partir del trazado del terreno. Vamos a hacer un trazado del terreno. ¿Qué tal es? Es que vamos a hacer un perimetraje. Oye, entonces en cada esquina vamos a irnos por la X. Entonces nos vamos por la horizontal. ¡Tum! Ponemos a 1 metro. ¡Ping! Otro pote, otro pedazo de madera. Y esto a 1 metro. ¿Y qué más podemos hacer? En la otra, en la X y en la Y, pum pum. Y luego la distancia que hay entre el taco que pusimos en la X y el taco que pusimos en la Y. O sea, los catetos, un cateto, otro cateto. La hipotenusa debe marcar una distancia de 1.5 metros. Es la distancia que debe haber. Entonces vamos a ver los ángulos que tienen estos perimetrajes en el terreno. ¿Para qué? Para que todo esté en orden. Para que se haga un buen trazado. Porque mira, es que después vienen a poner los hilos con los amarres. ¿Por qué? Porque van a marcar el terreno. Van a hacer un buen marcaje donde los hilos van a estar como ejes de los muros. Entonces nosotros podemos ver fácilmente cuando un albañil va poniendo los ladrillos que ya están las cuerditas puestas, ting, 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 templaditas. Ping. ¿Por qué? Es que los hilos marcan los ejes de los muros y pueden verificarse esto de tal manera se va a hacer que se va a verificar en el plano. Uy, cosa más grande, caballero, sí. Entonces estas cuerditas nos van a hablar de una especie de nivelación en medio de la altura. Entonces estas cuerditas nos van a hacer una imagen parecida a un ring. Oiga, montaron un ring en el terreno, sí. Oye, pero cuando ponen las cuerditas, el hilo, lo trazan, después van a trazar el hilo de una manera que quede como una margen. Entonces es importante ponerle la margen al terreno. O sea, ese cuento de la margen, pues, tiene sus fuentes, tiene sus referencias en la construcción. Claro, obvio. Mira, pero para hablar de nivelaciones en términos de altura, ellos emplean una herramienta muy útil. Es la manguera. Una manguera de nivel, por favor, pero llénala de agua. De tal forma que el nivel del agua esté a la misma altura en cada uno de los extremos. Porque vamos a ir de un extremo al otro, de una estaca a la otra estaca, con la cuerdita de agua. Imagínate, debe estar al mismo nivel, al ras. Oh, es que estamos marcando el terreno con una manguera de agua. Marcando territorio con una manguera de agua. Vamos a colocarlos en los extremos, sí, con esta manguera, en donde se realiza una marca interior. ¿Bien? Bien, estamos bien con las marcas interiores. Además, en la estaca se le va a hacer la señal, la rayita. Póngale la rayita a la estaca de la esquina. Tiki, tiki, quedan marcadas y listo. Esto es como pensar en hacer trazos de líneas que sirvan de límite en medio de una excavación. Oiga, esto está bueno. Esto está bueno, oye. Mira, hay opciones y los hilos marcan los ejes de los muros, ¿no? Pero es que también pueden ser cordel o cordones los que van a marcar las tablas. Van a marcarlas con líneas y esto corresponde a la margen que se pretende hacer, la típica margen, sí, que deja como una cuadrícula en cada una de las esquinas, una pequeña cuadrícula. ¿Para qué? Oye, es que se pretende marcar la mitad del ancho. Así que nos vamos a ir a hacer cálculos, análisis. Entonces esta margen nos va a permitir marcar después la mitad del ancho del cimiento, del cuadrado. Es que puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, bueno, claro, tiene unas medidas. Entonces se van a estar haciendo todo tipo de mediciones. Se va a estar marcando las distancias entre cada una de las extremidades, pero también se va a estar sacando la mitad.
la mitad de la mitad. ¿Sí? Vamos a estar haciendo estas distancias teniendo en cuenta las otras mitades. Vamos a estar verificando todo en el plano. ¿Dónde están los cordeles? ¿Dónde están las marcas? Esto para hablar de trazos de línea, pero para limitar, para hablar de los colindantes, de los límites de la excavación. Es que se trazan líneas en una excavación con una cuerda de cordel. Hágame el favor. Una cuerda. Y para visualizar los ejes de los muros. Entonces van a estar hablando de los ejes de los muros. Ya sabemos por qué en el plano hay ejes de los muros, ¿sí o no? Sí. Bueno, luego se van a estar desamarrando los cordeles, claramente, que se encuentran atados en cada una de las estacas. Los ejes de los muros, muchachos. Luego hay que jalar, soltarlos, elevarlos, para que quede ya característico todo. Una colocación, oye, de puentes, oye, de largueros. Van a poner largueros también. Es que se van a hacer cortes con largueros para verificar en el plano. Todo esto es para verificar en el plano. Es que cuando hay elementos horizontales, bueno, ya sabemos que se hacen nivelaciones de altura, pero también hay nivelación de burbuja, muchachos. Van a emplear mangueras de nivel, sí, pero también van a emplear la nivel de burbuja. La tablita esta que tiene una burbujita en el centro. ¿Para qué? Para que se demuestre que está completamente en ángulo recto. Está completamente compactado. Bueno, lo que después en la Tierra se trataría de visualizar es que va a estar todo completamente compactado. Capa sobre capa. Todo a un mismo nivel, al ras. ¡Ah, qué bueno! Gracias. Todo esto ocurre para señalizar el terreno. Es que van a poner también marcas. Después van a pintar la tierra. ¿La van a pintar con qué? Pues con cal. Oiga, le van a meter cal con líneas de excavación. Entonces no solamente es un ring, sino que también viene a ser como un campo de fútbol, porque le van a pintar. Sabemos por qué pintan blancas las líneas en el campo de terreno. Hacen alusión, referencia directa a la construcción, muchachos. Sí, hay líneas que forman como unas márgenes pintadas con cal en el terreno. Son elementos, queriendo visualizar los elementos horizontales. Mira, es que se van a estar trazando líneas aquí y allá de elementos horizontales en medio de los cimientos. Y por eso vamos a conocer lo que son los cimientos, tipos de cimiento. Tipos de cimiento. ¿Por qué? Ya sabemos por qué necesitamos saber tipos de cimiento. ¿Por qué vamos a usar losas? Losas de concreto, losas de hormigón. ¿Listo? Hay una variedad de losas que ni te imaginas. Hay unas losas para uno, para otro, para entrepisos, para las macizas, para las huecas, para todo tipo de gustos. Hay losas. Entonces, nos vamos. Pero es que este proceso del cimiento y de los trazos para la cimentación nos va a permitir hacer un proceso de limpieza. Vamos a limpiar el terreno. Vamos a tener que usar un proceso y no hay que hacer una fuerza y no hay que equivocarse. Hay un procedimiento paso por paso, hay hasta el paso a paso. Y para esto, los trazos de la cimentación. Trazos de cimentación. Listo. Mira, lo más evidente hasta ahora ha sido el aspecto gráfico. El aspecto de medir dimensiones. El aspecto del desempeño de las funciones. ¿Para qué? Para proyectar. Están proyectando en el terreno la cimentación. Claro. Es que es obvio.
Mira, se está proyectando las dimensiones, las características del terreno y para que tenga una seguridad, para que haya seguridad, para que el proceso marche sobre ruedas, para que haya un proceso y se vea una economía en la posibilidad del ahorro. Bueno, están los que ahorran mucho y nunca hacen bien las cosas. Hay un proceso de seguridad que es necesario en estos elementos horizontales que componen la cimentación. Entonces se comparan, imaginémonos una casa, una habitación. Imaginemos que necesitamos saber la seguridad que tiene. Bueno, buena idea. Es que hay elementos horizontales que nos da una dimensión, que nos habla de una fuerza que hay en ella, ¿sí? Una fuerza muy interesante. Bueno, para eso, los albañiles, muy expertos, ya conocen lo que hay que hacer. En el trazado de la cimentación, ellos ya saben localizar los linderos, ya saben, poner los límites, las medidas para la altura, para que parezca un ring de boxeo, para que parezca una cancha de fútbol con la cal pintada en el terreno. Oiga, es que es una simiente que es como la fuente, es como ese fuerte, es como un camino que se está trazando. Entonces la tierra es un factor importante, por eso las estacas se clavan y por eso la importancia de la profundidad. ¿Qué tan profundo van a ser las excavaciones? Dependiendo de esto, depende pues la altura a la cual se pretende llegar. Es que todo esto, nos pone a pensar. Hay crucetas. ¿Y para qué me sirven a mí? Las crucetas, me imagino la cruceta del carro, ¿no? Pero no. Es para marcar el ancho de la excavación. Es que hay que utilizar herramientas como son, ya sabemos, el nivel de agua de la manguera. El nivel de la burbujita está en el centro. Estas son las herramientas. Manejo de herramientas de acuerdo a las indicaciones. Y a esto nos estamos preparando, acercando en la cimentación. Mira, es que una excavación, ¿te están hablando de la excavación, sí o no? O sea, es una introducción a la excavación, ¿sí o no? Pues vamos de a poquito. Vamos de a poquitos. Mira, un proceso de excavación de cimientos. De excavación de tierra no, de excavación de cimientos. Es que se habla de un cimiento como una estructura. ¿Qué hablan de cimientos? Ya pasamos al tema de cimientos. Cimientos, una estructura que tiene como base, ¿qué? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de los cimientos? Pues transportar transmitir adecuadamente el peso que recibe de la edificación, el peso de la edificación del terreno. Claro, fácil, ahí la llevo bien, listo. Los cimientos de una casa, pues se han puesto apoyándose en el terreno, sí. Ojo, no estamos hablando de zapatas, estamos hablando de los cimientos. Están siendo apoyados en un terreno natural, están siendo apoyados en un terreno firme. O sea, ni se les ocurra hacerle un tratamiento a la tierra como si fuera una siembra, que le mueven las capas de arriba y las ponen abajo y las de abajo arriba. Porque es que necesitan construir a partir de un cimiento, un terreno natural, un terreno firme. Entonces debe estar firme, muchacho. No suelta la tierra firme. Pues porque se tiende a doblar. Entonces, la estructura. Entonces, ¿cómo vamos a preparar el terreno? ¿Cómo se va a preparar un terreno para construir un cimiento? Bueno, es que hay pasos. Está el paso a paso. El paso a paso, trazos de cimientos. Los trazos de los cimientos. La excavación en medio de las zanjas. Sí, la excavación en medio de las zanjas. El apisonado. Sí, esta máquina del apisonado que a todos nos transporta por su vibración hacia el piso, por esa forma de vibrar en la tierra. Este ha sido un elemento muy simbólico
y ha sido muy vistoso. Es un material excelente para hablar por sí solo. El apisonado, por favor. Es para compactar. Es que esto es para compactar cada una de las capas de los niveles. Necesitamos nivelar esta vaina. Tráigame esta maquinita que parece como una vibradora. Una compactación con el apisonado. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno con el apisonado. Vamos a llegar hasta el fondo de la zanja con este apisonado. Vamos a soportar el peso de una zanja. Bueno, está la excavación, digamos, debe ser mayor a 1.5 metros. O sea, una excavación mayor de 1.5 metros. Excavación de profundidad mayor de 1.5 metros. Con un riesgo de... y con obviamente un mayor riesgo de que se derrumbe. Siempre está el riesgo de que se derrumbe. Ay, máquina, tenían que hablar de esa forma, ¿no? Pero es que mira, sirve para, llaman ellos, vaciar pisos. Sirve para evitar cimientos que están sobre el suelo con excesivo material orgánico. Entonces van a estar limpiando casi que capa por capa. ¿Por qué? Porque es que hay material orgánico. Sí, el suelo tiene excesivo material orgánico. ¡Ah, qué cosa! Toca limpiar. Todos los residuos de las plantas. Toca limpiar. ¡Ah, qué vaina! ¡Ah, qué vaina! Bueno, pues entonces saque los materiales. El pico, la pala, el pisón. Y bueno, todos con sus cascos. Su equipo de seguridad pues es el casco, los guantes, las gafas, las botas. Toda la pinta completa. Mira, es que cuando se hablan de excavaciones de cimientos, se habla de inmediato también a lo que es un trazado a nivel, un trazado de cimientos horizontales. Pues claro, a nivel. Y para hablar de una base firme, para hablar de lo que va a ser la red de aguas. Red de aguas y red de desagüe. Claro, muchachos, están pensando en todo. Estos están pensando en todo. Que están pensando en la red de aguas. Que están pensando ya en la red de desagües. Aún desde el plano inicial. El plano del proyecto ya tiene su plano para instalación de redes sanitarias. ¡Pucha! Oye, en medio de las losas pueden hacerle como unas líneas, ¿no? ¿No ha visto? Lineecitas en los bordes para meter ahí el PVC. A meter ahí los tubos. Para que baje por ahí, por el tabique, la cañería. ¿Sí? Por nuestros tabiques bajan las cañerías. Por eso no en vano nuestra nariz baja por ahí. Todo residuo. Bueno, es una sensación que se presenta. Obviamente tienen cubrimientos especiales. Tenemos entonces que asegurarnos de hacer bien la labor. Tenemos un material que sirve inclusive con la intención de trazar una distancia de 60 centímetros con el borde de la zanja para facilitar el paso de los trabajadores. Entonces está pensando en la circulación y las distancias de las zanjas con respecto a la margen. Wow, eso es más geométrico de lo que pensaba, que las zanjas tienen una distancia tal, así como en las siembras, que se pretende una distancia del uno al otro para que el sol le caiga a todos por igual, no se tapen los arbolitos cuando crezcan. ¡Guau! Esto es mágico. El mundo de la arquitectura y de la construcción, muchachos. Venga. Entonces, los tipos de cimentación ya. Esto es. Es que no es más. Mentiras, hay mucho. Por eso todavía no se puede abordar lo que son tipos de cimentación. Tipos de cimientos. Más o menos ha sido explicado, pero toca hablar necesariamente de las zapatas.
Enfoquémonos en las zapatas. Si hay corridas, si hay zapatas aisladas. Si hay zapatas corridas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo se ha oído que unas zapatas sean corridas o sean aisladas? Venga, venga. Entonces tiene que ver con lo que se produce dentro de un asentamiento. ¿Cuáles son las variables que tiene este asentamiento? Dependiendo de estas variables del asentamiento, vamos a estar más seguros. ¿Con qué? Con esta zapata. Una zapata aislada, por favor. Sí, bueno. Es que se pretende que no sean adaptadas para soportar cargas generales. No. No, por favor, que no sean para cargas generales. No. ¿Qué pasa si el terreno es un terreno blando? Joder, pero te dije que era necesario que fuera firme, para construir en tierra firme. ¿Qué pasa si es tierra arcillosa, blanda? Que tenga terrones, que tengan terrones para amasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a contratar que sepa manejar terrenos arcillosos, blandos? De pronto el albañil solo ha trabajado con tierras fuertes, firmes. Si le toca con una tierra arcillosa, ¿qué va a hacer? Mira, vamos entonces de inmediato a la concentración. Vámonos con las zapatas aisladas. Para todos los que están aislados, las zapatas aisladas con ustedes, hace parte de la cimentación, sí. Una cimentación, pero más que todo superficial. Ah, madre, están hablando que la cimentación es también superficial. Sirve de base, obviamente, a los muros. Le sirve de base a los elementos estructurales que son puntuales, como los muros. Es una cimentación superficial y se utiliza en terrenos que tenga una resistencia, por favor. Se busca que el terreno tenga una resistencia media, que tenga una resistencia alta a la compresión. Es que se habla de la compresión por capa, una y otra capa. Se habla de compresión. Una resistencia, por favor, a la compresión sobre los terrenos a los cuales se están acercando. Listo. Listo. Mira, supuestamente estas zapatas se van a estar ubicando en las bases de la construcción. Ah, ahí son las bases. Las zapatas se van a construir en las bases. Y estas son tenidas en cuenta como si fueran prismas de concreto. ¿Qué tal eso? Que las zapatas las vean como un prisma. Vean los prismas de concreto. Vean los prismas de hormigón. Es que es una parte, puede estar en la parte superior o en la parte inferior de una columna. No, pues va a estar en la parte inferior de la columna. Sí. Y que si las columnas resultan ser pilares, joder, entonces ¿qué vamos a hacer con las zapatas? Resulta que era solo para columnas, para muros, pero si me meten pilares, ¿dónde dejo yo mis zapatas? Las voy a poner como subterráneas. Si son pilares, weón. Le están hablando de pilares. No le están hablando de columnas ni de muros. ¿Qué va a hacer? Me está cambiando el cuento. ¿Dónde van a ir las zapatas si le van a meter pilares, weón? ¿Dónde? No se van a ver. Bueno. Espere. Tenemos que la zapata está aislada. Y entonces va a tenerse que ver como una superficie de apoyo. Una superficie de apoyo. ¿Para qué? Para lograr que el suelo soporte las cargas que se están transmitiendo. El suelo soporte las cargas. Ya se está hablando directamente de qué tipos de carga. ¿Cuáles son los tipos de cargas? ¿Cuáles son estos tipos de cargas que están transmitiéndose? Entonces, tenemos que hay un tipo de cimentación superficial que resulta que está aislada. ¿Quién iba a querer esto? Pues resulta que consiste en un prisma de concreto, pero más que todo en el ancho del prisma. ¡Wow! ¿Cómo es eso, el ancho del prisma de concreto? Pues va a ir justo bajo
los pilares de la estructura. Este ancho del prisma de hormigón o de concreto va a ir bajo la estructura. ¿Y qué? Bueno, pues tenemos que se va a estar empleando de una forma razonable dentro del centro, más que todo, del ancho, bajo los pilares. Entonces necesitamos que su resistencia a la compresión, la media, la resistencia a la compresión sea alta. Este vaso nos presenta el ejemplo perfecto. Y ven que el vaso en la parte inferior tiene como un grosor, le han metido un grosor opaco, como con un peso diferente, para que se centre todo el peso en ese punto. Buenísimo, o sea, que justo en la parte inferior haya un peso, para que todas las cargas caigan ahí, caigan. Y entonces, se puede hablar de la zapata aislada. No para recibir cargas generales. Ya sabemos que no es para cargas generales, está aislada. Para eso hay otro tipo entonces de zapatas. ¿Y qué? Seguimos con el tema. Pues tenemos que hablar entonces, si hablamos de la aislada, venga, tráiganme a la corrida. ¿Dónde está la zapata corrida? No, pues, ¿dónde vamos a encontrar la corrida? ¿Cómo así que hay una zapata corrida? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién le dijo? Vea, es que se usa. Bueno, para zapatas corridas tenemos, ¿acaso el caso típico es soportar cargas generales? ¿Acaso las zapatas que sí son corridas sí van a soportar cargas muy generales? Más que las zapatas aisladas. Mira, las corridas tal vez las podemos relacionar más que todo, no con alguien corrida, una gente corrida no, sino como una zapata continua. Está corrida, está continua. Tal vez se pueda entender de una forma más especial. Tienen normalmente 2 veces más de metros en ancho, no, tiene más ancho de un muro de carga portante. Entonces tiene más ancho esta zapata continua porque es continua, porque es más ancha. Tiene más metros en los anchos, tiene más ancho para un muro de carga portante. Entonces la zapata es más ancha, es continua, tiene una mayor continuidad. Es que pueden haber relaciones muy estrechas entre zapatas y losas de cimentación. Se tienen en cuenta el valor de la anchura, se tiene en cuenta el tipo de refuerzo que se está empleando. Y esto depende de la capacidad portante del suelo de cimentación. ¿Cuál es la capacidad portante del suelo de cimentación? Mira, es que se pretende hablar de la zapata aislada y la zapata corrida o la continua. ¿Ya? Y entonces, ¿cuándo van a hablar de las losas? Losas entrometidas. Estamos en zapata. Todavía las aisladas reciben una carga puntual. Están aisladas, pero reciben una carga puntual. Una carga puntual de un pilar. ¿Ve? Pilar sale ahí a relucir. La señorita Pilar sale a relucir. ¿Por qué? Porque va con las zapatas aisladas. Es como una zapata aislada. La señorita Pilar, como una azafata aislada. Entonces, ¿por qué? Porque la zapata aislada recibe una carga puntual que viene del pilar. Entonces, mientras que las zapatas corridas, más bien la corrida, más que corrida es continua, entonces como es continua, entonces recibe una carga continua, una carga en línea. Y esto para una cimentación superficial. Y esto para las columnas que han sido separadas. Y esto para cortar distancias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuéntame más. Mira, pues yo no sabía, pero hay categorías de zapatas, ¿no? De zapatas. Y se comportan de acuerdo al número de columnas que vayan a resistir. Oye, ¿tú qué zapata tienes? No sé cuántas columnas está resistiendo la zapata de esta esquina, de aquí. Si está soportando más de 2,
Entonces está soportando más de 2 columnas, es diferente, es otra categoría de zapata. Si una zapata está soportando 2 columnas, es diferente a una que está soportando más de 2 columnas. No, yo creo que esta zapata está soportando solo 2 columnas. Ah, bueno. Entonces, resulta, para nuestro deleite, que hay más zapatas, no solamente la zapata aislada y la corrida o continua. ¿Qué me dices de la zapata combinada? De la zapata colindante. Mira, es que la zapata combinada o colindante, ¿por qué es combinada? Es que es para evitar cargas excéntricas. Está siendo preparada una zapata combinada para evitar cargas excéntricas. Estas cargas pueden ser excéntricas. En última zapata dice. Bueno, excéntricas, ¿dónde se van a presentar las cargas excéntricas? ¿En qué posición? En la última zapata se presentan cargas excéntricas. Entonces en la última zapata se puede manejar este tema de la zapata combinada. La última zapata, zapata combinada para el manejo para evitar las cargas excéntricas. ¡Wow! Se han empleado entonces estas zapatas combinadas de acuerdo a la base de 2 o más columnas cercanas. Ya sabemos que las zapatas pueden estar combinadas y tener entonces más resistencia. Tal vez se daría ese el caso, ¿no? Ah, están hablando de una zapata combinada. Hola, chiquitín. Hola, madre. Hola, hermosa. Aquí podemos hablar de las zapatas combinadas y que serán empleadas como una base de 2 o más columnas. Pueden soportar 2. Aquí se soportan 2 columnas cercanas y se estarán ubicando de una forma excéntrica. Oiga, tienen que evitar cargas excéntricas las zapatas combinadas. Se ubican entonces de una forma excéntrica para evitar cargas excéntricas. Y ocurre que esto de las zapatas combinadas es para columnas perimetrales. Sí, señores. Qué bueno, llegamos al punto. Zapatas combinadas, por favor, para columnas perimetrales. No para elementos centrales, no. Para columnas perimetrales. Sí. Así es. Con paciencia, por favor. Es que vamos por pasos. Todavía no podemos hablar de las losas. No me interesa que hayan losas entre pisos. Que hayan losas centrales. No, estamos es con las zapatas que hablan de columnas perimetrales. No con el centro. No. Entonces, a eso nos estamos midiendo siempre. El tema es el siguiente. Si hablan de un tema como es la zapata o una cimentación en una superficie donde hay concreto, también desde la antigüedad hemos visto muchas imágenes de imperios griegos. Entonces resulta que desde Grecia se ha hecho una técnica, digamos, que se llame técnica, para el relleno de concreto. ¡Qué curioso! Desde Grecia nos van a hablar del concreto. Es que le han puesto un nombre súper divertido. El concreto ciclópeo. Ciclópeo. Como si tuviera un solo ojo en el centro. ¿Qué simbolismo es este, carajo? ¡Qué bueno! Mira, el concreto ciclópeo pues se hace en medio de una excavación, en medio de las zanjas, en el cual se ha extraído la tierra, en el cual hay un área donde hay zanjo, donde hay concreto, donde hay piedra, donde hay arena, donde hay gavilla. ¿Sí ves a dónde voy? Es un terreno con gavilla, con arena, con cemento, con piedra, con zanjo. Entonces, el ciclópeo es un bloque enorme. Es que nos hace relación a Micenas, a Grecia. Son el ciclópeo, el concreto ciclópeo son como bloques grandes de piedra que han sido superpuestas.
Esto sin argamasa, esto sin nada de pegantes. También sin hierro. Entonces son estructuras sin hierro, estas piedras de concreto ciclópeo, pues no llevan hierro. Entonces se puede hablar que el concreto ciclópeo de inmediato es simple, no lleva hierro. Es un concreto sin hierro. Entonces resulta que el concreto sí lleva hierro y entonces sí se arma bien, el concreto se arma bien, se arma con hierro. Pero el concreto ciclópeo en este caso es muy concreto, muy simple y no se ha armado con el hierro, con los fierros. Tenemos que es un material constructivo. Lo tienen por material constructivo estas piedras gigantes puestas, superpuestas. Este material constructivo es muy experimental y tiene una composición que responde a las exigencias estructurales. Son grandes piedras. Pero también se habla de el relleno de concreto. Está rellenando de concreto. Una mezcla de hormigón, por favor, que traiga grava, arena y agua. Hormigón con grava, arena y agua. Es una mezcla y que ya sabemos que tiene el origen en Grecia, donde están el origen es de las rocas, de las entradas a las ciudades como lugares especiales donde se ha empleado la mampostería, ciertamente. Sí, para también el tema de la dosificación para cimientos, porque se están hablando de piedras grandes. Entonces la estructura demanda una cimentación. Una cimentación para que puedan cumplirse los cálculos. Para rellenar de concreto ciclópeo se necesita profundizar. No pueden tener una cimentación pobre. Estas estructuras de piedras grandes no podrían tener una cimentación pobre, porque son lugares muy emblemáticos del cimiento. El cimiento entonces es ciclópeo para estructuras grandes. Y nos ubicamos nuevamente para ver los tipos de cimentación. Consiste, como habíamos hablado, en el ancho. Los tipos de cimentación con las zapatas aisladas se enfocaban más que todo en el ancho de un prisma para soportar los pilares, estos pilares grandes, ¿no? Mira, te hablamos de pisos que, bueno, 85 metros cuadrados, pisos reedificados, pisos que habría que nivelar, pisos de metros cuadrados que habría que nivelar y que un albañil ya debería saber por metro cuadrado qué hay que hacer. El albañil entonces sale a relucir y debe conocer qué medidas se han tomado y cuáles son las soluciones recomendadas. Sí. El albañil debe saber los niveles en la cual se va a estar construyendo el piso o el nivel. Debe saber las distancias, debe saber entonces los niveles en los cuales se han tomado los metros lineales. Debe saber las distancias que acarrean estas distancias de los materiales, estas distancias. ¿Y cuánto ha de cobrar, muchachos? ¿Qué va a cobrar? Va a cobrar por el piso, que está en metros cuadrados. Va a cobrar dependiendo de la zona, dependiendo del nivel. Depende de una zona, depende de un nivel. Depende de las losas que va a estar empleando. Entonces se va a agarrar de las losas. A lo cual ahorita vamos para allá. El tema de las losas. Pero va a estar hablando de metros, de metro cuadrado. Va a estar hablando de la pared como tal. La construcción de la pared, a la cual, si es una pared de ladrillo, estaría cobrando 550 o 850, dependiendo. O si va a estar colocando baldosas por metro cuadrado, estaría cobrando de 480 a 670, dependiendo. O si va a estar colocando porcelanato por metro cuadrado, estaría cobrando de 700 a 960, dependiendo. O si va a estar colocando cerámica, estaría cobrando 460 o 730. ¡Qué bueno! Así es. Se le pide todo esto al señor albañil.
porque se va a estar recubriendo también, se recubre el piso. El piso se puede estar entretejiendo, se va a estar recubriendo con la misma losa, que va entre pisos. Entonces, por favor, háblame de la losa, porque ya vi que no te quedas con nada guardado. Una losa de cimentación, por favor. Mira, una losa de fundación. No solamente es una losa de cimentación, sino una losa de fundación. No solamente es eso, sino que también tiene losas regulares, o sea, losas de la misma medida largo por ancho. Puede ser 4.5 por 4.5 metros. Puede ser una losa tipo solera, entonces hay tipos de losas. O puede ser una losa de concreto armado. Mira, las losas, el tema de las losas, son placas de hormigón. Placas de hormigón o placas de concreto, apoyados sobre un terreno. Entonces se va a estar apoyando la losa de la cimentación. La losa de cimentación se apoya sobre el terreno, casi que parecería que es directo. ¿Será que las losas de cimentación se van a estar apoyando directamente en el terreno? Lo cual parece, pero esto para repartir el peso. Entonces las losas no solamente son las zapatas, sino que también las losas reparten el peso. La carga del edificio llega a la superficie cuando las cargas son altas. Ojo, hay cargas altas. Si son medias, hombre, pues están hablando de las medias, pero si son cargas altas, ya están hablando de usar losa de cimentación para cargas altas. Oiga, si es que toca hablar las cosas como son. Mira, háblame de zapatas, pero si me hablas de cargas altas, háblame entonces de losas de cimentación. Hay zapatas que han sido acabadas, aisladas, que diga, han sido corridas y no podrán soportar el peso. No, son cargas altas, las zapatas no podrían soportar ese peso, son cargas altas. Por eso es el empleo de las losas de cimentación. No podrían soportar el peso las pobres zapatas. Entonces su empleo sería ineficaz. Entonces por eso se habla de la losa de hormigón, que reparte el peso de más cargas del edificio sobre la superficie. ¡Wow! No te lo puedo creer, sí. Pero mira, las losas pueden estar bien armadas. Se han armado de fierro, se han armado de hierro. ¿Sí? Así es, están las losas pretensadas. ¿Por qué cree que se llaman pretensadas? Están pretendiendo. Estas losas son muy pretenciosas. Son tan pretenciosas que se han llamado losas pretensadas. Y refiere directamente a la compresión que se está haciendo, una compresión, a la cual han sido sujetadas para otorgarle un beneficio. Es que estas losas pueden estar recubiertas o pueden estar vaciadas. Mira, las losas pueden estar alivianadas, se han aligerado, se han alivianado. Pero si son losas alivianadas, se pensará entonces más que todo no en un entrepiso, sino más bien en un techo. Un techo de concreto armado, qué belleza. Un techo de concreto armado, obviamente no pueden ser losas rellenas, sino vaciadas, aligeradas. Y para eso se ha compuesto esta losa alivianada con piedra chancada, con arena gruesa, con agua reforzada con varilla de acero. Entonces las losas pretensadas, fíjate que se emplean en las losas aligeradas que a su vez van en el techo. Y esto para ayudar a aligerar el peso de la estructura, pues también podrían inclusive estar colocadas con ladrillos huecos. O sea, le va muy bien la losa aligerada, que ayuda a aligerar la carga colocando también ladrillos huecos. Le va muy bien a la losa aligerada. Y corresponde esto a la diferencia de pisos de vivienda. Pueden haber pisos con losas aligeradas. ¿Qué piensan? Un piso, por favor, de losa aligerada. No. Difícil de pensar eso. Muy complejo. Que digan que hay un piso con losas aligeradas. Hágame el favor. Hágame el favor.
Mira, es que tenemos la losa de concreto armado. Es un elemento estructural y tiene la intención de servir, pues, de separación. Una losa de concreto armado, que sea armado con fierros, pues sirve más que todo para una separación entre lo que es el piso consecutivo de un edificio, para las losas que están en el entrepiso. Digamos que una losa está en la parte inferior y la otra losa está en la parte inferior, superior e inferior. Entonces es como una separación consecutiva. Y esto le va muy bien a la losa de concreto armado. Oye, qué bueno, preséntame una de ellas. Una losa de entrepisos que soporta las cargas de ocupación. Sí, dependiendo del uso del piso, ¿no? ¿Para qué va a ser este uso de piso? Pues entonces miran a ver para qué es el uso de piso. Porque van a haber cargas vivas, porque van a haber cargas muertas. No te lo puedo creer. Sí. Entonces podemos hablar también de otro tipo de losa. Una losa, por favor, de entrepiso. Sí, es que se requiere una formaleta, wow, algo especial, que se va a lograr a través de un tablero o una cama y también a través de unos apoyos o llamados cerchas, también riostradas con unas diagonales. Entonces vemos que las losas entre pisos pues también tienen sus familias. Las losas entre pisos tienen sus familias. Pueden estar las macizas, pueden estar las vigas, pueden estar las losas nervadas. Hay variedad, hay riqueza, hay textura, hay delicia con las losas entre pisos, colocadas en la parte superior o inferior. Losa maciza, losa hueca, losa sin vigas o losa nervada. Oye, hay para todo tipo de gustos en medio de las losas. Hombre, que sí, que la típica, dame una losa típica con un espesor de 30 centímetros. ¿Qué tal una losa de 30 centímetros de espesor? No, no me la puedo imaginar. Sí, una base tiene en hormigón y es un hormigón, bueno, normalito, pero va a tener un canto de 50 a 120 centímetros. Mientras que tiene un espesor de 30, va a tener un canto de 50 a 120 centímetros. ¡Qué bueno! Mira, te van a hablar de un espesor mínimo de losa. Pero si es una losa hueca, es diferente a una losa maciza. Las losas macizas que van sobre vigas, o sea, una losa maciza va sobre vigas, digamos, o viguetas. Pues si va sobre vigas, estas losas macizas van a tener un espesor delgado. Oye, así es, la losa maciza que va sobre viga, pues va a tener un espesor delgado. ¿Sí? Y son pequeñas luces que se están cubriendo. ¿Sí? Y esto para aligerar un poco las direcciones de las cargas. Oye, las losas macizas que van sobre vigas, ¿ya? Están ayudándonos a aligerar un poco las direcciones de las cargas. Entonces, son losas macizas de un espesor delgadito. Claro, vemos que hay espesores importantes para lo que son techos, para lo que son pisos, para lo que son losas que van sobre vigas. Muchas gracias a todos, artistas constructores. ¡Ping!